Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Notiderechos Marino. Noticias de Venezuela con una mirada desde los derechos humanos. También con un segmento de educación en derechos humanos. Aprende con Marino, aprende sobre tus derechos. Conoce más tus derechos para que los defiendas mejor. Conoce las instituciones y también los procedimientos. Hoy en el segmento Todas las voces tendremos como invitado a Pedro Hernández, Pedro Camino. Con él estaremos conversando sobre esa vida sencilla del campo y cómo él se ha dedicado en una labor comunicacional a difundir lo que hacen nuestros campesinos, nuestras campesinas, lo bueno que hay en el campo. Por eso tendremos entonces a Pedro Hernández, que en las redes sociales y aquí por TikTok lo pueden conseguir como Pedro Camino. Vamos a ver si lo tendremos un poco más adelante para invitarlo. Voy a empezar con las noticias y vamos a empezar con algo que pareciera ser una rectificación del gobierno. La jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, anunció ayer que aquí tenemos a nuestro amigo Pedro Camino. Lo voy a invitar, ya te hice llegar la invitación. La jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, informó ayer. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Me escuchas, Pedro? Vamos a silenciar por ahora. Ok. La jefa del Ejecutivo anunció que llegaba al fin la ley de amnistía. Llegaba al fin a la ley. No sé si me escuchas, Pedro. Ajá. Que lleva fin a la ley de amnistía. Hubo una serie de pronunciamientos, tanto de familiares de los presos políticos, de organizaciones de derechos humanos, que decían que era una medida arbitraria, que además era inconstitucional, que violaba más el Código Civil, que dice que una ley solo queda derogada por otra ley, salvo que expresamente tenga un artículo que le dé vigencia concreta a la ley, y no es lo que está establecido en la ley de amnistía. Bueno, parece que rectificó el gobierno y a través del diputado Jorge Arreaza, que es presidente de la Comisión para la Aplicación de la Ley de Amnistía, informó que la ley de amnistía continuaba, que se podían seguir haciendo solicitudes y que quedan abiertos los otros mecanismos para poner en libertad a los presos políticos. Esos mecanismos son el indulto, que como lo he explicado ya acá en varias oportunidades, de conformidad con la legislación venezolana, el indulto se puede conceder en cualquier etapa del proceso penal de la persona procesándose o la persona condenada. Y también con las medidas de sobreseimiento que den los jueces, aplicando el derecho y considerando que en las imputaciones que hizo el Ministerio Público no hay ninguna justificación para que una persona continúe, ya sea detenida o procesada. Entonces, aquellas personas que están en el exterior y que venían haciendo los trámites para designar abogados que acá le pudieran hacer la solicitud de amnistía, la pueden seguir haciendo de acuerdo a lo planteado hoy por el diputado Jorge Arreaza. Entonces, esto yo diría es una rectificación que hace el gobierno luego de ese desacierto de Delcy Rodríguez ayer. Hablando de presos políticos, entonces tenemos que decir que una noticia positiva también, la anterior hay que
decir que también es positiva, es que se ha liberado en las últimas 48 horas a 4 militares. Recordemos que los militares prácticamente han sido excluidos de la ley de amnistía. Sin embargo, por otros mecanismos distintos a la ley de amnistía, en las últimas 48 horas se ha puesto en libertad a 4 militares, algunos de ellos altos oficiales de la Fuerza Armada. Esto es una noticia, digamos, positiva. ¿Qué tenemos como? Vamos a invitar otra vez a Pedro Camino, que parece que se desconectó. ¿Qué tenemos de negativo? El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que un 9º preso falleció en las últimas 2 semanas en la cárcel venezolana. Ya va. Ajá. En las últimas 2 semanas. En las últimas, ¿cómo estabas, Pedro? Termino. Marino, muy bien, ¿tú? Bien, tranquilo, no te preocupes. Termino el noticiero y te doy para que entremos contigo, Pedro Camino. Vamos, como ya dije, vamos a tener a Pedro Hernández, nuestro amigo Pedro Camino. Lo vamos a tener hoy en nuestro programa, en el segmento Todas las voces, que se transmite los días viernes. Bueno, sigo con la noticia. El Observatorio Venezolano de Prisiones, como venía diciendo, informó que un 9º preso falleció lamentablemente en las últimas 2 semanas. Recordemos que el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios reconoció que los sucesos de la cárcel de Yare fallecieron 5 presos. Los familiares denuncian que la Guardia Nacional Bolivariana disparó contra los presos. Queda el pronunciamiento que hasta ahora no ha realizado la defensora del pueblo, y el fiscal Larry de Boe anunció que se iba a avanzar en una investigación, pero no hay nuevas informaciones sobre lo ocurrido en la cárcel de Yare. Ya habían también ocurrido 2 muertos en la cárcel del Rodeo por falta de atención adecuada. En esta oportunidad, lamentablemente, falleció en la cárcel de Tocuyito el preso José Yelam, quien tenía una situación delicada de salud y no se le dio ni la atención oportuna y adecuada. Y en esto del fallecimiento de presos, la lamentable situación que se vive en nuestras cárceles, en el recién informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2025, que dio a conocer ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que del 26 de julio del 2011 al 26 de julio del 2025 fallecieron en las cárceles venezolanas y en los centros de detención preventiva, es decir, fallecieron 3.528 privados de libertad. Y estos fallecimientos ocurrieron o porque no hubo la atención médica adecuada y oportuna a los presos. Buena parte de los presos del país lamentablemente están falleciendo de tuberculosis, pero además por situaciones de violencia que se han presentado en los recintos penitenciarios. Del 2011 al 2025, 3.528 presos han fallecido en Venezuela, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy con una última información para ya dialogar con nuestro amigo Pedro Hernández, Pedro Camino. Y es que la comunidad universitaria de la Universidad Simón Bolívar, que ha venido denunciando desde hace varios meses el grave deterioro de la infraestructura, una universidad que era una belleza, de verdad que era una belleza, hacia adentro, hacia afuera, sus espacios, sus jardines, se ha deteriorado enormemente. Bueno, se produjo una reunión entre integrantes de la comunidad universitaria, profesores, empleados, estudiantes, con la ministra de Educación Superior, Ana María
San Juan. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Simón Bolívar informó que le entregaron a la ministra un escrito en el cual narran, digamos, toda la situación que se está viviendo en la universidad, por lo menos desde la perspectiva estudiantil. Muy positivo esto que la ministra se haya reunido con la comunidad universitaria de la Universidad Simón Bolívar, que ya lo había realizado hace esta misma semana con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, también con el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Bien importante, hay que aplaudir, hay que decirlo así, estos diálogos entre la ministra de Educación recién nombrada Ana María San Juan y la comunidad universitaria. Supongo que continuará dialogando con otras universidades que también están denunciando graves situaciones, no solamente la infraestructura, sino que este ya es un problema nacional. Por eso se dio el paro de universidades el pasado 22 de abril, porque los profesores, los empleados, los obreros están exigiendo mejores salarios, no bonos, mejores salarios. Bueno, con esto culmino la parte que tiene que ver con información de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos, para que tengamos la oportunidad de hablar con nuestro amigo Pedro Camino. No sé si te encuentras por acá, Pedro, porque pareciera que te hubiese desconectado. Déjeme ver un momentico, pero pareciera que nuestro amigo Pedro Camino tiene dificultades para conectarse, porque estaba conectado pero se ha desconectado. Aquí está, te vuelvo a invitar, Pedro. Ajá, invitación enviada. Vamos a esperar. Se está conectando Pedro Hernández, Pedro Camino. Ya estamos aquí, Pedro. Marino, saludos. Perfecto, Saludos, perfecto. saludos. Cuéntame. Bueno, Cuéntame, ¿me puedes escuchar muy bien? te escucho perfecto. Saluda a quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Si quieres, excelente. Si quieres bajarle un poquito porque hay retorno. Ok, O sea, ok. yo escucho los que... Bueno, Marino, te cuento. Tengo rato creando videos, pero es el primer like que hago por aquí por la cuenta. Bueno, así que es un gusto que sea contigo. Siempre tenemos una primera vez, aprendemos. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, así como yo he aprendido de otras personas. Sigue habiendo retorno, Pedro. No sé si tiene otro teléfono o... Vamos a ver. Cuéntame ahora. Ya. Ya está bien. Perfecto. Te escucho y no me escucho. Ahora yo no te escucho a ti. Aló. Ahora sí. Trata de alzar un poco más la voz. Bueno, nuestro invitado de hoy en el segmento Todas las Voces, como dije, este es un segmento para contribuir a la convivencia, a la paz, a dar a conocer lo que hacen muchos venezolanos y venezolanas en el país y que no se conoce mucho, y debemos promover, digamos, todas las iniciativas posibles y además también conocer los distintos puntos de vista de lo que está pasando en el país. Pedro, te concedo el derecho de palabra para que tú te presentes, para quienes nos están viendo y escuchando te puedan conocer quién es Pedro Hernández, por qué te pusiste Pedro Camino en las redes sociales. Y bueno, esta es la primera parte del programa, tu presentación. Mientras tanto voy leyendo aquí mensajes. Excelente, bueno, gracias Marino por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí contigo. Me cuentas a ver si se me escucha bien. Se te escucha bien, te está escuchando bien. Perfecto. Bueno, esta es la primera vez que hago un live con esta cuenta. La pregunta importante, ¿por qué Pedro Camino? Resulta que, bueno, mi nombre es Pedro Hernández, soy defensor de derechos humanos, amigo de Marino Alvarado durante mucho tiempo.
Marino hablaba de aprender en estos espacios y bueno, de Marino he aprendido muchas cosas, sobre todo estos mecanismos de lo que es la defensa de derechos humanos. Por eso nosotros en el 2020 fundamos Campo, que es una organización que defiende derechos humanos en las zonas rurales del estado de Yaracuy. Y digamos que a partir del 2024 comienza digamos que un episodio, un periodo muy complejo para las organizaciones de la sociedad civil, para los activistas en derechos humanos, y nos tuvimos que reinventar, y aquí nace esta propuesta de Pedro Camino, que es visibilizar la realidad rural desde un enfoque que no exponga a la persona que comparte con narrativas que creen esperanzas, que creen diálogo, que creen paz. Y bueno, tengo ya más de un año publicando contenidos de la cuenta de redes de Pedro Camino. Tengo mi cuenta personal, pero desde esta cuenta me he dedicado a compartir un poco de la realidad rural. Y lo que he querido compartir es lo que veo, lo que escucho y lo que conozco en el camino. Resulta que desde el 2020 hemos estado acompañando comunidades rurales, Marino, y he palpado cosas interesantes que siempre que las veo, las escucho, las palpo, siempre he querido compartirlas con otro, cuento la historia, pero siempre me piden, bueno, pero muéstrame un video. Entonces siempre he buscado la manera de documentar, de llevarme un testimonio, y de esas historias en grupo decidí compartirlas por las redes sociales, y bueno, hay videos que han tenido un impacto significativo. Te quiero comentar que, bueno, ya de alguna manera hay diversas personas que creen que el canal de Pedro Camino es un canal para darle voz a distintas causas y a distintas problemáticas, y hay comunidades, hay personas que me solicitan visitarlos, poder permitir que su voz se amplifique. Esto que estás haciendo tú con tu programa, de que por medio de esto que estoy compartiendo pueda llegar a otras personas. Hay personas que me ubican, y bueno, te puedo dar un testimonio interesante, Marino, y es que el domingo compartí un video de una muy buena amiga que está viviendo un proceso muy difícil. Digamos que Maribel, quien ha sido abogada de campo, por cierto, ella tiene discapacidad. Su mamá, quien es su cuidadora, se cayó, tuvo una fractura múltiple, quedó en cama. Y bueno, en el desespero, Maribel me solicita, por medio de familiares, de hacer un video para sensibilizar su causa, para conseguir el apoyo para que pueda tener la operación. Y bueno, Marino, era un monto de $4.500. Nosotros dijimos, nada, vamos a hacer un video y bueno, poder sensibilizar corazones. Quizás si cada uno aporta $1, bueno, son 4.500 personas que podemos llegar por las redes. Marino, el video lo publicamos a las 9 de la mañana el día domingo, y a las 9 de la noche el gobernador del estado de Yaracuy estaba llamando a mi buena amiga Maribel para informarle que el caso iba a ser atendido. Al día siguiente la visitó ProSalud, específicamente la directora de ProSalud, y hay un compromiso de que su mamá será operada en menos de 15 días. Entonces Pedro Camino le da voz, un espacio, una ventana a las personas que van construyendo en el camino, y crea también incidencia pública. Por lo tanto, esto que tú hablabas al principio, el diálogo, de conversar, yo creo que existen 3 tipos de diálogo. Está el diálogo en la cama, que es un diálogo muy íntimo de las parejas. Está el diálogo en la mesa, que es el diálogo que compartimos cuando comemos, pero también está el diálogo en el camino, con aquellas personas que compartimos. Y bueno, Pedro Camino quiere compartir un poco esas historias que se conocen en el camino. Así que bueno, un gusto, Marino. No, bueno, un gran placer tenerte, Pedro. Yo ayer decía que cuando tú te sientas en la mesa, hablando de diálogo, porque la mesa, la familia también dialoga. Tú te sientas en la mesa, te comes una ensalada, tiene su pepino, tiene su tomate, tiene su lechuga, tiene su cebolla, pero para que eso te llegue a la mesa, atrás hay todo un proceso. El campesino que siembra, el campesino que recoge la cosecha, el esfuerzo para llevarlo al centro de acopio, para que después
se pueda distribuir por las distintas ciudades. Acá, donde yo vivo, en Caracas, llegan camiones de distintas partes del país. Detrás de todo ese proceso hay campesinos humildes que en medio de la adversidad han salido adelante, hacen el esfuerzo de salir adelante, de sobrevivir, pero también nos ayudan a nosotros a sobrevivir. Entonces, ahí me gustaría, Pedro, estamos hablando con Pedro Hernández, nuestro amigo Pedro Camino. Ahora compartes tus otras redes, Pedro. Me gustaría que en ese año que tienes recorriendo caminos, ¿no? Nos pudiera decir a quienes te estamos escuchando y viendo, porque yo soy parte y quiero ser parte de ese proceso de conocer un poco más tu trabajo, ¿cómo es esa vida del campo? ¿Qué es lo que tú has conseguido? Y si tienes alguna historia como esta, digamos una historia exitosa de cómo a través de las redes sociales tuyas lograste conseguir un apoyo muy concreto en materia de salud para una persona que se merece, digamos, toda la atención. Pero si tienes algunas historias, sería bueno que las contaras. El detalle, porque para conocer a veces necesitamos esos detallitos, ¿no? Como digo, detrás de la ensalada sabrosa que nos comemos hay toda una historia que Pedro Camino nos la va a contar. Adelante, Pedro. Claro que sí, Marino. Bueno, hoy es día del caficultor. Aprovecho para saludar al ingeniero Ismael Oropesa, que está por aquí, miembro de campo, a Damaris Colmenares, también miembro de campo, a Damaris Oropesa de Hernández, miembro de campo, quienes, bueno, estas historias no solamente son mías, sino es de todo un equipo. Veo también que por allí está Ezio Gutiérrez, saludos. Me da mucho gusto ver gente de Aroa que conoce el campo aroeño. Y fíjate lo siguiente, Marino, hay una diversidad de testimonios, hay testimonios muy duros, hay testimonios muy bonitos, y dentro de esos testimonios, dentro del tema del campo, lo complejo para que la comida llegue a la mesa de todo el país, tenemos algunos testimonios por medio de mesas de trabajo. Fueron una de las primeras mesas de trabajo que hicimos en una comunidad llamada Quebrada Honda. Esta comunidad queda, digamos que a hora y media de Aroa, una comunidad de la zona alta. Este testimonio lo pudimos recoger en pleno crisis de combustible, y resulta que esta comunidad en época de crisis sembró mucho cambur, y digamos que la dimensión de producción de cambur aumentó mucho en la serranía del Valle de Aroa. Eso hizo que el cambur se abaratara mucho. Y ellos, para bajar en motos, porque lamentablemente perdieron la posibilidad de tener rutas, las vías de penetración se desmejoraron mucho, y ellos, para poder bajar sus productos, tenían que colocarlas en cestas, y para poder rentabilizar un poco el viaje, tenían que colocar dentro de las motos 4 cestas. Lo cierto es que estamos hablando de 4 cestas. A la hora de venderlo, Marino, en aquel momento, te estoy hablando 2022 o 2023, estas 4 cestas se transformaban en $12, que a su vez se transformaban en 15 productos de comida. Y la situación, por lo menos ahí en la comunidad, se volvió muy compleja porque la comunidad tenía que hacer trueques para poder llevar comida a la mesa. Entonces, muchas veces, el consumo que tenemos en las ciudades o en las grandes poblaciones, detrás de ese consumo, de ese plato de comida, de ese café, hay una cantidad de historias de sacrificios, sobre todo en este contexto de crisis. Nosotros, y es un poco lo que hemos querido evidenciar, nosotros consideramos que en las zonas rurales se vive una doble afectación en este contexto de crisis. La afectación por vivir en una crisis, pero la afectación de vivir en una crisis en una zona rural. Dentro de estos testimonios, una persona con discapacidad que vive en Caracas tiene una situación muy compleja, pero vivir en una zona rural para poder llegar a un centro de atención de salud tiene que ser cargado en hombros si tiene una discapacidad motora para poder llegar, caminar, o sea, porque tienen que caminar, Marino, entre 2 horas, 3 horas para poder llegar al pueblo, para ir al hospital,
si en el hospital no hay insumo tienen que viajar a San Felipe. Entonces hay una serie de complejidades y la pregunta aquí es cómo comunicar esto y no exponer a la gente que comparte el testimonio. Por eso en Pedro Camino lo que hemos hecho o lo que he estado haciendo es preguntarle a la gente cómo desea ver la comunidad el día de mañana. Y allí tenemos testimonios como Douglas, quien vive en una comunidad que se llama Bucaral. Esta comunidad... Dame un minuto, Pedro. Pedro, dame un Sí, sí. minuto. Antes que hables de Douglas, quiero leer algunos comentarios. Dice, saludos Claro que sí. también para mi querida Yamilé, que está acá también. Por acá decía, la zona más linda del municipio Bolívar. Supongo que se refiere al municipio que estabas hablando. Saludos, saludos, Ezio Gutiérrez. Por acá tengo mucha gente conectada, pero quiero leer los comentarios. Me estaba hablando que ibas a exponer, Stephanie, manda saludos. Gracias, Stephanie. Pedro, iba a exponer el caso de Edgar, era la persona De la que iba a Douglas. hablar. Aprovecho para Douglas. saludar a Yamilé Sanguino. Yamilé me dejó una pregunta bien interesante, Marino, que la podemos conversar más adelante. ¿Qué pasó con la ley de amnistía? Que quería que lo conversáramos. Ya lo dije en el noticiero, pero lo puedo repetir ahora. Ok. Pero te cuento un poco de Douglas, porque a Douglas le pregunté cómo él ve a Bucaral el día de mañana y Douglas dice, bueno, que ve una comunidad que pueda tener vías de acceso y ya ahí te dice que las vías de acceso están. Ve una comunidad donde los institutos educativos funcionen, donde el módulo de barrio adentro pueda tener medicinas. Y habla de una comunidad donde se pueda producir y no existe un reto para sacar la producción. Entonces, este tema de cómo imaginar el mañana permite compartir una historia que pueda conectar con muchas personas y que conectemos con esa idea de esperanza. Y bueno, que he tenido la oportunidad de visitar Bucaral, Marino, es una comunidad, porque Douglas habla de la unidad educativa y porque habla del transporte y porque habla de la posibilidad de que los jóvenes salgan adelante. Porque esta comunidad tiene una unidad educativa que solamente llega hasta 6º grado. Y la comunidad más cercana se llama Tierra Fría y allá comienzan las clases a las 7:30 de la mañana. ¿Sabes a qué hora tienen que salir los chamos para poder llegar a esta unidad educativa, Marino? Salen a las 5 de la mañana para caminar 2 horas y medias para poder llegar a sus institutos educativos. Entonces, nosotros consideramos que están sucediendo cosas en la Venezuela adentro, que pocos se comunican. Y desde Pedro Camino, desde Campo, desde el Comité de Derechos Humanos del municipio Bolívar, muchas de las personas que están conectadas son miembros del comité, queremos visibilizar la realidad rural y queremos buscar estrategias que puedan conectar con muchas personas a través de estas historias, pero que estas historias se conviertan en historias inspiradoras. Por eso esta pregunta, ¿cómo desean ver el día de mañana las comunidades rurales? Nos da un abanico de oportunidades de poder escudriñar cuál es esa añoranza, cuál es ese deseo, el cual ellos quieren ver sus comunidades. Y bueno, tenemos testimonios de comunidades que hablan del derecho del agua. El caso de Las Planetas es un caso súper interesante, porque Las Planetas tiene que ver con una zona alta de Aroa, que tiene unas lomas bellísimas, un clima de neblina, y lo cierto es que todo este eje, que es una carretera que conecta con Las Planetas, todo este eje, Marino, lo que alimenta el eje de agua la naciente nace en Las Planetas y alimenta comunidades como Cerro Negro, como Tierra Fría, como El Silencio. Pero la comunidad de Las Planetas, donde nace la naciente, no tiene agua. Tienen 43 años sin agua. Y cuando uno le pregunta a la comunidad cómo desean ver su comunidad el día de mañana, ellos desean poder tener agua en sus casas. Y bueno, dentro de todo este ejercicio hemos creado por medio del Comité de Derechos Humanos mesas de trabajo. El ingeniero Ismael Oropesa, que está conectado, está haciendo, ya terminó el proyecto y ahorita lo que queremos es crear un plan de incidencia para que ese deseo que fue compartido por Ezequiel, por aquí, por Pedro Camino, donde hay un video donde él cuenta cómo desea ver su comunidad y cómo desea ver su comunidad con agua, se pueda convertir en una realidad.
Esta conexión a raíz del caso que le diste visibilidad de la adulta mayor que necesita la atención de salud y que eh, tiene ese enlace, digamos, con la gobernación. Quizás presentarle a la gobernación, solicitarle una reunión al gobernador y presentarle el proyecto, ¿no? Que es importante. Ahora, no, necesitamos una moto. Bueno, la moto, estamos hablando del campo, ¿no? Entonces, este, esto es programa en vivo, con todo el contexto, Claro, claro, con todo claro. Mira, María, lo que no, aprovecho lo que para no, mostrarte, esta es la moto, ajá, y con esta moto es la que estoy ajá, recorriendo el camino, bueno. así que sí, estamos en vivo. O sea que Pedro Camino no es solo redes, Pedro Camino va con su moto recorriendo distinto. Aquí dice saludos, Marino, saludos. Las comunidades rurales están abandonadas, pero con esperanzas. Así es, por acá decían, con Pedro Camino se logra visibilizar lo que pasa en el campo. Para quienes se han conectado tarde, estamos hablando con Pedro Hernández. Y Pedro Hernández es un defensor de derechos humanos, pero que viene haciendo una valiosísima labor comunicacional de dar a conocer esa vida sencilla del campo. Y como dice Pedro, sobre todo, dar mensajes de esperanza. Que en medio de las adversidades hay gente luchando, hay gente creando, hay gente saliendo adelante, como esos niños que tienen que caminar, levantarse, salir de sus casas a las 5 de la mañana, en la oscuridad para recorrer, yo supongo, caminos oscuros también, porque no ha salido todavía, no se nos ha presentado el sol, pero ahí van los niños camino a la escuela, 2 horas de recorrido para ir, supongo yo, el mismo proceso y dificultad para venir, pero estudiando, están estudiando. Pedro, quiero preguntarte dos aspectos, porque digamos, en el interior del país y sobre todo hacia el occidente, uno de los graves dramas que se ha venido viviendo de hace tiempo, pero que se ha agudizado, es el tema de la luz, ¿no? O sea, estos apagones, que le dificultan la vida a cualquiera, ¿no? A cualquiera, quien es abogado, quien es un pequeño comerciante, pero supongo que le complica aún más la ya difícil situación a la vida en el campo. Entonces, un poco, ¿cómo se está abordando esta situación de los apagones? Y lo otro es, eh, ¿cómo es este proceso de llevar el producto desde el momento en que se recoge la cosecha hasta los centros de acopio? ¿Cómo es esa relación entre el que produce y finalmente los centros de acopio? Un poco para quienes somos de la ciudad, que podamos conocer más en detalle cómo es este proceso. Y por eso que me interesaba mucho entrevistarte, ¿no? Porque sigo insistiendo que hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas en el país y quiero, bueno, que, que nos hables, Pedro, de la vida del campo, de la vida Sí, del campesino. sí, bueno, actualmente con el tema de servicios públicos, por ejemplo, nosotros aquí en el municipio de Bolívar estamos conectados a la red de eléctrica Palmasol Aroa, cuando es una red eléctrica que tiene, es antiquísima, Marino, o sea, es una red que, que si hay un tema de razonamiento se va por un eje muy grande que tiene que ver con el municipio de Palmasola, con el municipio, aparte del municipio de Veroes, Manuel Monje, que es Yumare, Bolívar, que es Aroa, el municipio Unión, que es Falcón, Santa Cruz de Bucaral, Santa Inés, Totoremo, Siquisique, que es el municipio de Urdaneta de Lara. Entonces es una red que formalmente cuando aquí hay algún apagón es que el sistema se satura. O sea, nosotros podemos tener un discernimiento de que el sistema nacional ha colapsado porque nos hemos quedado sin electricidad. Entonces, este hecho de que sea una red tan antigua hace que los apagones no nos peguen tanto porque no la pueden graduar, o sea, no pueden programar un apagón selectivo. Aún sin embargo, en Aroa se nos ha ido la luz frecuentemente por un tema de colapso
por el clima, el calor, la falta de mantenimiento y bueno, las razones que sabemos del deterioro del sistema eléctrico. Pero tú sales de Aroa y agarras desde La Luz, que es la primera comunidad que queda, digamos que en el límite de Aroa con Manuel Monge. Allí frecuentemente se va la luz por lo menos una vez al día, es lo que nos comentan, y eso hace, o sea, lo que podemos notar es que hay un tema que deprime a la comunidad. O sea, el hecho de trabajar en una jornada laboral todo el día, toda la tarde, regresar a la casa con la disposición de descansar y que cuando llegues a la casa se te va la electricidad, hay un tema de un descanso poco placentero. Y lo otro también es el tema de la desconexión. En estos momentos, nosotros, bueno, como municipio, hemos tenido acceso a Internet a partir del 2023 para acá. O sea, esto que estamos haciendo hoy en día, Marino, para nosotros era imposible hace 4 años. Y en estos momentos, o sea, este año ha empezado a llegar el acceso al Internet para las zonas rurales. Entonces, nosotros como municipio estamos muy atrasados en este tema de crear contenido, en compartir cosas. El consumo de nosotros era prácticamente fotos. El hecho de tener Internet nos está permitiendo esto, crear contenido. Y bueno, a tal punto que yo tengo ya 1 año creando contenido y es el primer live que hago formalmente. Entonces, eso te lleva la falta de electricidad, la falta de Internet. Pero bueno, estamos entrando. Pero si bien es cierto, si hablamos de servicios públicos, el que más aqueja a las zonas rurales es el transporte. O sea, hay carreteras, hay un tema de añoranza en las zonas rurales de las gestiones pasadas, donde existían un pool de máquinas que permitían que las vías agrícolas fueran vías donde los carros, o sea, las unidades de transporte pesado para poder sacar los productos, pudiesen subir. Bucaral, que era una de las comunidades que te hablaba hace minutos, ya ahí no existe carretera, Marino, sino un camino para bestias, para motos y para personas caminando. Entonces, si hablamos que las zonas rurales que producen han perdido los caminos, han perdido la posibilidad de sacar su producción. Y su producción puede salir en una moto, como puede salir en una bestia, o como puede salir en el bolso de un campesino, un productor, para cambiarlo por productos en el pueblo. Entonces, la unidad de producción, lamentablemente en estos momentos es muy, muy minúscula para el nivel que debía ser. Aroa tiene un central cafetalero para procesar el café de Aroa. Existen historias, las cuales yo no pude conocer, Marino, donde la calle, que es la calle 6, donde da el central cafetalero, se llenaba toda la calle 6 y agarraba a otra comunidad que se llama la San Miguel y salía la Mora. O sea, te estoy hablando, Marino, sin exagerar, más de 200 carros, camiones, 350 full de café para llevar al central cafetalero, y hoy en día la producción es muy poca. Recientemente salieron 10 toneladas de producción de café, porque ¿qué pasa? El campesino, el productor lo lleva al central cafetalero, en el central cafetalero lo almacenan, lo compran y después lo sacan. Y en estos momentos el café de Aroa está saliendo para Rusia, sale en los medios de prensa que el café de Aroa ha salido para Rusia, pero eso no se traduce en mejoras de las condiciones de vida de los productores y campesinos, y muchas veces los que se preguntan, pero sale, lo venden bien, pero la intención es que eso se pueda traducir en calidad de vida para el productor agropecuario. El municipio de Bolívar históricamente ha sido productor de café, ha sido productor de cacao. En la época de la colonia aquí se producía muy buen cacao. Se produce también leche, se produce ganado. Y el sueño de nosotros, si me lo preguntas a mí, ¿cuál es el sueño de Pedro del día de mañana del municipio de Bolívar? Bueno, que la burocracia no sea tan grande, que exista un apoyo para los productores agropecuarios, los agricultores del municipio de Bolívar, y que puedan estar empoderados, para que no exista un intermediario, para que el café de Aroa, por medio del campesino, pueda salir por el acceso al mar a las islas como Aruba, Curazao y Bonaire. Esa es mi esperanza, esa es mi ilusión, que el campesino esté tan empoderado que no necesite un intermediario
para poder vender el café en el mercado internacional y que esos ingresos puedan traducirse en calidad de vida. Por aquí el ingeniero Ismael Oropesa habla de la falta de combustible. Bueno, esto es de los problemas más graves del municipio, porque nosotros solamente tenemos una bomba de gasolina. Esta bomba de gasolina tiene gasolina subsidiada, pero estamos hablando de que llega una vez por semana, cada 15 días, y no da abasto para las motos, ni siquiera de la zona alta, mucho menos para los carros. Entonces, hay un problema de desconexión, hay un problema... ¿Cuánto tiempo se puede tardar, Pedro, una persona en esa bomba para poder llenar el tanque de su vehículo? Lo que pasa es que al final es impredecible, Marino, porque al final te ubican en la cola dependiendo del número de cédula y tú puedes durar todo un día, pero no tienes la certeza de que la bomba vaya a durar. Entonces, si llega una semana, un número, probablemente te va a tocar dentro de un mes, porque es muy irregular. Entonces, de tiempo, bueno, puedes durar hasta un mes para poder abastecerte de combustible. Y nosotros, fue una de las primeras campañas que hicimos en campo y la sostenemos: sin combustible no hay producción y sin producción no hay alimento. Y hay municipios rurales, como el caso de Aroa, que sin combustible no hay posibilidad de hacer nada. El municipio Manuel Monge, por ejemplo, que es un municipio también agroproductivo, no tiene bomba de gasolina. Entonces, tienen que abastecerse en Carabobo, o tienen que abastecerse. Carabobo es una comunidad cercana al municipio de Bolívar, o tienen que abastecerse en Aroa, sin la posibilidad de hacerlo. Entonces, es un reto. Por aquí, Ezio, que es transportista, dice la gasolina llega semanal, quincenal o mensual. Es irregular. Entonces, la esperanza de abastecerse de combustible es dirigirse hasta San Felipe, y eso te termina encareciendo el transporte para poder vender los productos. Por eso, la facilidad del campesino es poder llevar sus productos en una moto, en una bestia, o a veces hasta caminando, y para llegar a Aroa tienen que caminar hasta 3 horas con un saco, con una bolsa o un bolso lleno de alimentos. Nosotros estamos hablando con Pedro Hernández, quien es defensor de derechos humanos y viene haciendo una labor a través de la cuenta Pedro Camino. Vamos a aprovechar, Pedro, para que informe sobre tus diversas cuentas, además de esta de TikTok, otras cuentas tienes, cómo te pueden seguirte, y cómo ha sido ya tu vivencia personal, Pedro. Cuando arrancaste con este proyecto de comunicar, fíjate, hoy estás diciendo que es tu primer en vivo, pero ¿cómo fuiste poco a poco? ¿Cómo te recibe la gente en la comunidad que no te conoce en lo personal, pero a lo mejor han escuchado hablar de que Pedro Camino difunde? Entonces, me gustaría conocer un poco ya tu vivencia, ¿no?, haciendo esta labor con las personas del campo, pero además, como tú dices, Pedro Camino es además un equipo, ¿no? Es decir, Sí. tú trabajas, digamos, con un equipo. Y bueno, hace poco me decía, hubo una reunión y se constituyó un comité de derechos humanos. Quiero que también nos informe del comité, qué propósito se plantea. Que sé que uno de los temas que quieren trabajar es el tema del derecho al agua. Entonces, ya hablaremos un poco también del comité. Pero háblanos un poco de ti y ese trabajo. Ese trabajo de difundir, ¿no? Porque además, bueno, hace el video, cómo es que tienes que montarlo para que salga, tienes luz, no tienes luz, el internet, o sea, todas esas dificultades, como yo que estoy haciendo aquí el programa, y todos los días cruzo los dedos de que el internet me funcione bien para que no se interrumpa. Entonces son dinámicas muy concretas, pero me gustaría que quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, conozcan más en detalle esa labor, este día a día tuyo, Pedro. Porque además, Sí, tú también tienes que trabajar para llevar el pan y la ensalada a la mesa, ¿no? sí, tal cual. Y es un reto el tema del tiempo, porque al final también hay responsabilidades. Entonces, el editar videos es un poco complejo, pero con organización todo se puede.
y como preguntas, ¿cómo comenzó? Y es una pregunta muy personal. Mi cuenta personal es Hernández o Pedro. Y mi esposa y yo somos amantes, nosotros decimos que somos todoterreno porque nos encanta el campo, nos encanta las zonas rurales. Aprovecho para saludarla a Natalia Hernández, hace ratico nos mandó una rosa. Y bueno, Marino, resulta que nosotros empezamos a documentar nuestras visitas a las zonas rurales desde mi cuenta personal. Y en una ocasión nos quedamos digamos que la parcela de una tía de mi esposa. Y documentamos todo el viaje, todo el trayecto, el cocinar en fogón, el tomar café, en bañarnos en un tanque de agua. Lo documentamos todo y de la nada la gente se empezó a conectar con el tema rural y nos preguntaban, Epa, en cuánto alquilan porque es una casa de barro, entonces nos decían, ¿cuánto alquilan la posada? Entonces nos dimos cuenta que el tema rural tiene un impacto importante y que cada vez que iba compartiendo un poco el tema rural, había más gente que se conectaba, pero también gente que preguntaba. Entonces, este tema de compartir lo rural, quise crear un canal solamente para este tema, para compartir solo lo rural. Y mi cuenta personal, comparto cosas institucionales de campo, cosas que yo hago dentro del movimiento de derechos humanos, pero lo he dejado más para un tema familiar. Y he utilizado a Pedro Camino como una vía para que salgan personas, para que el protagonista sea la gente que voy conociendo en el camino. Y bueno, hemos acompañado causas. Sí te puedo decir que en este momento hemos empezado a tomar más testimonios. Digamos que el año pasado fueron más calles, más plazas, más historia. En este año hemos tenido, digamos que más libertad de expresión para poder compartir causas sensibles. Y bueno, una de las últimas causas sensibles que compartimos es una invasión que sucedió aquí en el municipio de Bolívar, que es un caso súper complejo, Marino, súper complejo, que todavía no hemos encontrado la forma de compartirlo bien para poder explicarlo. Pero el 5 de marzo del año pasado, un grupo de personas fueron llevadas a la fuerza a una finca para invadirla. Y esta invasión se hizo con 2 alcaldías, con la Policía del Estado de Yaracuy, con el INTE, con la Gobernación, con el Ministerio de Agricultura y Tierra. Y imagínate todo el aparataje del Estado pasando por encima de unas familias que históricamente habían trabajado la zona. Entonces, esto lo pudimos compartir por Pedro Camino, porque les habían secuestrado unos ganados. Y bueno, los familiares nos cuentan que después del video, los invasores se han limitado a tener contacto con ellos y ya no han tocado los ganados. Entonces, Pedro Camino tiene un impacto, tiene una repercusión, tiene un alcance y tiene una posibilidad de contar historia. Por eso hemos estado compartiendo todo esto y hay historias de éxitos, hay historias que inspiran, hay historias que mueven. Algo que yo he querido que pueda suceder con Pedro Camino es también compartir lo que me apasiona. Y resulta que Aroa es uno de los pueblos o una de las localidades con más historia en el país. O sea, hablamos de las minas de Aroa, las minas del Libertador Simón Bolívar, hablamos del ferrocarril Bolívar, según estudios de personas que han dedicado su vida a estudiar el tema de la historia de Aroa, estamos hablando del primer ferrocarril de Latinoamérica, incluso años antes del de Cuba. Entonces, hablamos de un pueblo que es un pueblo de las primeras veces. La primera protesta laboral se sucedió aquí con los trabajadores de las minas de Aroa. La primera planta eléctrica fue aquí en Aroa. Mientras en Caracas no tenían hielo, aquí se hacía hielo. Y bueno, todo esto se ve a la influencia inglesa y la influencia europea que tuvo presencia aquí en Aroa. Y un dato importante, Antonio Guzmán Blanco, cuando inauguró el tramo largo del ferrocarril Bolívar, dijo que hoy Venezuela, en ese momento dice, hoy Venezuela entra a la modernidad. Y Aroa permitió que el país entrara a la modernidad y todo este contexto histórico permitió que Aroa también hubiese calidad de vida. Por eso, hablar de calidad de vida en las zonas rurales
Es un deseo de añoranza, pero también un recuerdo de lo que fue Aroa en el pasado, porque Antonio Guzmán Blanco cuando llega al poder fue producto de una guerra civil, todo el país quedó en pobreza, pero en Aroa había desarrollo, porque el ferrocarril Bolívar conectaba Aroa con el mar, y esta conexión con el mar permitía conectar Aroa con el mercado internacional, y bueno, son parte de esos deseos que hemos estado construyendo. Por eso hemos construido, digamos que un eje de todos estos municipios que te mencioné de la línea Palmasol-Aroa, es poder unificarlos, porque es un eje que comparte una misma identidad y una misma historia a través del ferrocarril Bolívar, pero es un eje que es agroproductivo, que es ganadero, que lo conecta a las historias de las zonas rurales y una historia en común, la producción agrícola. Quienes se conectaron tarde, para quienes no me conocen, yo soy Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy activista de derechos humanos, compañero en la causa por la promoción y defensa de los derechos humanos de mi amigo Pedro Fernández. Yo realizo de lunes a viernes este programa a las 8 en punto, que tiene una primera parte que es noticias de Venezuela con una mirada desde los derechos humanos, y después un segundo segmento que es Aprende con Marino. ¿Aprenden qué? Aprenden más sobre tus derechos, aprende a conocer las instituciones y los procedimientos para exigir derechos y para defenderlos. Entonces, aprovecho para quienes se están conectando por primera vez a esta transmisión, a que pueden seguirme por esta cuenta que es @notiderechosmarino, por mi cuenta de Instagram, marino.alvarado, por la cuenta de X o Twitter, @marinoalvarado. Y todos los días, de lunes a viernes, contribuyo a que usted conozca más y mejor sus derechos. Entre más los conozcamos, mejor los podemos defender. Pedro, nos quedan 10 minutos de programa. Y ahí me gustaría, en primer lugar, que hablaras del papel de la mujer, ¿no? Porque en la vida del campo, como ocurre también en esta lucha, en algún momento voy a sacar un minutico para responder a la persona que preguntó sobre la ley de amnistía. Como dije, ya hablé algo en el noticiero, pero, por ejemplo, cuando uno ve la lucha de las mujeres acompañando la causa de los privados de libertad, la participación de las mujeres es muy alta, ¿no? En algunos sectores sindicales, por ejemplo, en el magisterio, la participación de la mujer es bastante alta. En el sector salud, las mujeres participan de manera muy, muy activa. ¿Cómo es la participación de las mujeres en el campo? Esa es mi primera pregunta. La segunda tiene que ver con un elemento, y es, yo fui un defensor de Barrio Adentro como política pública de salud, porque decía que la filosofía que tenía el programa Barrio Adentro, de no esperar que el pobre fuera donde el médico, sino que el médico estuviera donde están los pobres, la gente más necesitada, más vulnerable. Y era un poco la filosofía con la cual se empezó a crear Barrio Adentro. Pero hemos hablado un poco de la escuela, pero ¿cómo es la situación de atención de salud en las comunidades que tú visitas? ¿Cómo están, por ejemplo, estos programas como Barrio Adentro? ¿Existen? ¿Funcionan? Porque me gustaría conocer cómo estamos en materia de salud. Y me gustaría vincular el tema de la mujer con esta pregunta que me estás haciendo, porque tenemos testimonios, Marino, de mujeres que han tenido que parir en la carretera porque no hay unidades de transporte para pasarla, de la comunidad o del módulo al hospital de Aroa. Y esto para nosotros es muy grave, que no existan unidades de transporte para poder movilizar a los pacientes de la zona alta o de la carretera para el hospital, porque una parturienta bajando en una moto con la vibración y los huecos se adelanta el embarazo, y es lo que ha sucedido en muchas ocasiones.
Hay, digamos que, testimonios, hay contenido o material audiovisual de mujeres que ni siquiera han llegado a Aroa formalmente, y esto para nosotros es muy grave. Eh, Lamentablemente también han existido pérdidas fatales de estos embarazos, y bueno, estamos hablando de esos derechos iniciales, que es el derecho a la vida, de los niños, o sea, del bebé. Y bueno, hemos tenido la oportunidad, hoy casualmente estuvimos en una comunidad que es la comunidad del 50, y estuvimos preguntando por el tema del módulo en la comunidad. Nos dicen que en infraestructura está muy bien, que en personal todavía lo tienen, que tienen una camilla, pero que no cuentan con ningún tipo de medicamento. Entonces, de alguna manera el servicio está, este personal tiene un reto para llegar a los módulos por transporte, al igual que los docentes, el personal de salud tiene que caminar para llegar a estas unidades, a sus puestos de trabajo, y la realidad de transporte, tanto de ambulancia como cualquier otra, lo hace muy cuesta arriba. La esperanza de las zonas rurales que puedan tener estos servicios de calidad, que puedan tener garantía de sus derechos. Hemos visto, por ejemplo, en Quebrada Honda, donde el centro de salud está totalmente deteriorado, Marino, sin pintura, sin atención, está ahí el personal, busca la manera de ser lo más eficiente posible, pero con las limitaciones que te lo brinda el contexto. Y, y este tema de las capacidades adquiridas, pero las capacidades que se han ido desmejorando. Quebrada Honda, por ejemplo, contaba con una ambulancia rural para la comunidad, la cual fue tomada por el hospital, y bueno, hoy en día está en el hospital, pero no está en la comunidad. Entonces, lejos de dotar a las comunidades, lo que han ido es quitándole sus capacidades para medio abastecer el punto central, cuando sí, lo ideal es abastecer el punto central, pero sin desabastecer a las zonas rurales. Y vamos aquí, empezamos a tocar otro tema, que es el tema de la mujer. Y lo quiero llevar porque hemos realizado muchas mesas de trabajo para comprender el tema de la mujer rural. Y lo que más nos ha llamado la atención del tema de la mujer rural es el tema de cómo le afecta la falta de agua. Hay un tema que es hasta bíblico, que es histórico, y es que las mujeres históricamente han sido las buscadoras de agua. Ahora, buscar agua en una zona rural es caminar largos trechos, zonas que no cuentan con seguridad porque es camino de tierra o camino de montes. Una mujer menstruando, cargando un botellón, una garrafa de agua para llevarlo a su casa, es un tema súper complejo, y nosotros, bueno, lo hemos querido visibilizar en distintas instancias porque la situación de la mujer rural es un reto, y solamente estamos tocando el tema del agua. El tema del agua te tiene que ver con el consumo interno en la casa, te tiene que ver con el aseo, te tiene que ver con las plantas, te tiene que ver con vida. Y el hecho de que la mujer rural no cuente con agua dentro de su casa afecta significativamente su calidad de vida. Una mujer rural menstruando sin agua afecta su salud. Entonces, hablamos de temas complejos, que nuestra intención es dignificar a la mujer rural. Por eso, bueno, aquí tenemos a dos mujeres que han sido defensoras de la mujer rural. Una es Damaris Oropesa Hernández y la otra dama es Damaris Colmenares, quienes han compartido por diversos espacios la realidad de la mujer rural. Bueno, a quienes yo a la distancia pido un aplauso para ellas. Así que bueno, o sea, tenemos defensoras de la mujer rural, y bueno, yo sé que ellas, cada espacio que tengan, van a poder defender la realidad de la mujer rural. Estamos ya casi finalizando. Para quienes se conectaron tarde, muchos de los que están conectados te conocen por esa labor que vienes haciendo como Pedro Camino, pero muy brevemente vuelve a decirnos quién eres tú, quién es Pedro Camino, y un último mensaje. ¿Qué mensaje le dejas tú a la cantidad de personas que nos están viendo en este momento y escuchando? En medio de las dificultades hay esperanza, decías tú. Me gustaría tu último mensaje para cerrar
el programa contigo y después yo terminar de cerrar el programa. Y de verdad que muy agradecido de haberte tenido, Pedro, y de toda la gente que nos ha estado escuchando y viendo en el día de hoy. Gracias a ti, Marino, por la invitación. He estado ahí medio ojeando los comentarios, muchos comentarios. Bueno, saludo a Ibrahim Oropesa, cronista del cobre. Si hay una persona que conoce la historia de Aroa es Ibrahim Oropesa. Aprovecho también para saludar a Ricardo Tarazona, que es un periodista. Ricardo, si bien es cierto, yo recorro el camino, Ricardo venía a Aroa desde San Felipe hasta Aroa en épocas de escasez de combustible en bicicleta, Marino, en bicicleta. 2 horas rodando en bicicleta para ayudarnos a documentar la realidad rural y ha sido un aliado indispensable para todo el trabajo que hemos estado realizando. Y bueno, muchas personas que están aquí conectadas que los saludo con todo el gusto del mundo. Lamento no poder nombrarlos a todos porque el tiempo se nos acaba, se nos fue muy rápido, Marino. Pero sí quiero compartir. Podemos seguir un poco más, o sea, podemos seguir hablando, ¿no? Yo trato Bueno. de llevar el programa a 1 hora, pero podemos seguir. Hay mucha gente conectada, y Sí, creo sí, que sí. darte la oportunidad de que se conozca esta vida sencilla del campo y las dificultades. No, sigamos hablando. Vamos a llevar este programa hasta las 9:30. Ok, Así que vamos a perfecto. seguir. Bueno, Vamos a seguir. por allí dice, vamos a darle. Vamos a Y darle, bueno, vamos a darle. también, Eh, eh, también, he visto algunos mensajes acá. Disculpa, voy ajá. a tratar de leer algunos. Marino, Porque, disculpa. es que tengo que tener Lee, cuidado porque a veces topo y entonces se van invitaciones. Y a veces he tenido la mala experiencia que se van algunas invitaciones y empiezan algunas personas a sabotear. Libro John Hanwansky, 3 años y medio de residencia en Venezuela, donde logramos conocer que Aroa. Qué bien, qué bien. Mis saludos al amigo Oropesa. Por acá alguien decía, el ferrocarril está desde 1800. Eso, existe la ambulancia en casa, comunidad y los módulos contaban con módicos, pero el socialismo lamentablemente lo acabó. Después dice por acá, bueno, seguimos hablando. Pedro, si tú tienes ahí comentarios de la gente que está conectada por tu lado, también dice, te empiezo a seguir desde hoy, mi estimado Marino. Gracias, la Mario Oropesa, gracias. A todos los amigos que pues, más personas siguen a Pedro Camino, más oportunidad tenemos de llevar el mensaje del campo. Entre más personas sigan a Marino Alvarado, más tenemos posibilidad de llegar con nuestro mensaje de promoción y defensa de los derechos humanos. Seguimos, Pedro. Entonces nos lanzamos hasta las 9:30 con el programa. Entonces, quisiera Pedro, aquí dice, Mujer Rural, una ventana abierta a la información de donde se visualiza la realidad de las mujeres. Qué bien, qué bien. Por acá tenemos gente conectada de distintas partes del país. Estoy viendo gente de Apure, gente de Táchira, estoy viendo gente del Zulia, gente que conozco, conectada. Estoy viendo gente de Chile, estoy viendo aquí gente que está en Perú, tenemos amigos acá en Caracas, varios. Saludos a los amigos que están en Cumaná. Bueno, mucha gente. Pedro, cuéntanos dos buenas historias de las que tú has podido conocer. Tú decías, hay historias de éxito. Cuéntanos alguna. No necesariamente tienes que nombrar a las personas. Si tú crees que la persona es bueno nombrarla, bueno, se le dice el nombre y el apellido. Pero vamos a conocer historias de éxito, historias positivas. Bueno, tu propia historia es una historia, yo creo que de éxito, de Pedro, ¿no? Yo empiezo por felicitarte una vez más por ese trabajo que realizas. Pero te dejo para que cuentes esas historias y todos puedan conocer, todas y todas. Yo siempre reivindico estos términos. Alguna gente me critica, ¿por qué dice bienvenido y bienvenidas? ¿Por qué dice todas y todas? Bueno, porque es un lenguaje inclusivo que a alguna gente le incomoda,
pero aquí tratamos de ser lo más inclusivo posible y contribuir a la convivencia y a la paz. Dale, Pedro. Sí. Bueno, Marino, hay una historia interesante y esta historia trata más de Marino Alvarado que del trabajo que hemos estado haciendo aquí. Y quiero hacer esta referencia porque he visto mucha gente que te está siguiendo y me parece interesante, así que la primera recomendación a las personas que nos están viendo es que puedan compartir el like con otras personas para que más gente se una. Tendremos 25 minutos más y la intención es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. La otra cosa es que me gustaría pedirles que puedan seguir a Marino Alvarado. Marino, tuve la oportunidad de conocerlo en el 2014 cuando fui parte del movimiento estudiantil en el estado Lara. Nosotros llevamos el campamento por la libertad en el estado Lara y al tiempo Marino visitó la UCLA, tuvimos la oportunidad de estar allí y si mal no recuerdo, Marino, tú acabas de ganar el premio de Derechos Humanos en la Embajada de Canadá. Así que Sí, ah, sí. Así que para nosotros dentro del movimiento estudiantil era una novedad muy grande estar allí cerca del Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá y bueno, al tiempo tuve la dicha de decir, bueno, Marino es mi amigo, quien nos ha acompañado desde el movimiento de derechos humanos, también el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Yacambú. Marino nos acompañó en la Feria de Derechos Humanos y bueno, ha Así es. sido digamos que una persona importante en lo personal para mí, para toda esta dinámica dentro de la trayectoria que, que he estado desarrollando en el movimiento de derechos humanos. Por eso compartir este espacio para mí es un gusto contigo, Marino. Así que los que puedan seguir a Marino se los agradecería mucho y compartir el like con otras personas. Marino, algo que nosotros hemos querido hacer o hemos querido desarrollar es poder llevar la creación de contenido a YouTube, que tiene un trabajo un poco más complejo. Y hemos publicado, por eso las personas que están conectadas, les invito a que puedan ir a YouTube y puedan colocar Pedro Hernández Oropesa y van a tener videos formatos largos de la realidad rural. Y quiero conversar de dos videos en específico. Hay un video que se me hizo casi que viral porque sigue subiendo, ya tiene casi 9.000 reproducciones. Y este video habla de un proyecto familiar de un amigo que tiene gallinas ponedoras. Él se fue del país, regresó y aquí él cuenta su testimonio, cómo comienza su proyecto de gallinas ponedoras con su hija, con su esposa, con su abuela. Y lo cierto y lo interesante de todo este video es que si lo han visto gente de todo el país y dentro del video mucha gente pregunta cómo hacer para tener este proyecto de gallinas ponedoras y lo interesante es que el video explica cómo hacer para tenerlos y tenemos casos que se han motivado a gestionar dentro de sus casas estos proyectos de gallinas ponedoras y estamos hablando de posturas de huevo, que es la proteína más económica y más factible para tener en los hogares. Entonces nosotros nos sentimos muy felices porque este video ha generado el estímulo para que más personas puedan hacer este tipo de prácticas. Y está otra historia, la cual también se les recomiendo que la puedan ubicar. También está en mi canal de YouTube, Pedro Hernández Oropesa, que es la historia de Roberto. Roberto relata un poco de la época de crisis, donde su familia solamente se abastecía por la bolsa del CLAC y él prefería irse a la montaña para no comerle la comida a los hijos. Y se llevaba dos arroz para poder aguantar el mes y él se sostenía con lo que producía en el campo. Pero resulta que un día su sobrino sufrió una quemadura y se tuvo que ir toda la familia para San Felipe. Y su hermana consiguió un sitio donde compraban unos panes gigantes para poder comer mientras estaban allá en San Felipe. Él pregunta el precio del pan, le gustó el pan y él dijo, nada, me voy del campo y me pongo a vender panes. Y empezó a vender panes, Marino. Y empezó a vender panes caminando. Después al tiempo, y él iba a San Felipe, compraba sus panes, venía para Aroa y repartía los panes caminando. Después se compró una bicicleta. Él relata la historia, su emoción de cómo fue comprar su bicicleta vendiendo panes. Y después compró una moto.
Y hoy en día en su moto vende panes, vende pescado, vende queso, vende cochino y en su casa tiene una unidad de producción y la historia de Roberto en sí inspira. Y es lo que nosotros hemos querido compartir, o sea, esas historias de éxitos de gente que está haciendo cosas interesantes en las zonas rurales que sirven de inspiración incluso para aquellos que quizás puedan tener mejores condiciones para echar para adelante. Y bueno, como decía mi abuela, la victoria pertenece a los que no se rinden. Entonces, hay mucha gente en las zonas rurales que tienen la disposición de no rendirse para cumplir sus sueños. Por eso nosotros con Pedro Camino lo que queremos es conectarnos con esa esperanza y esos sueños de muchas personas. Así que yo les invito, vayan a mi canal de YouTube, Pedro Hernández Oropesa, y bueno, me ayudan a cumplir ese objetivo de llegar a los 1000 suscriptores. Ya estamos por encima de los 800. Y bueno, Marino, tengo como 8 meses que no publico un video largo en YouTube. Veamos a ver si podemos hacerlo, porque requiere de tiempo. Pero el resultado está siendo bien interesante y les comento que tengo un video de 5 pasos para crear contenido. Está en YouTube, porque una de las cosas que hemos estado promoviendo, Marino, es enseñarle a la gente a hacer contenido. Contenido para la incidencia pública. Y aquí está Ezio Gutiérrez, quien por cierto recientemente, digamos que producto de esta dinámica, empezó a hacer videos y publicó los videos de unos parques que están en Aroa con candados. Y empezó a publicar los videos de los parques, Marina, que no sabes qué hicieron. Abrieron los parques. Entonces, la creación de contenido sirve para la incidencia pública. Mira, ahí te quiero hacer un comentario, Pedro. El día lunes hicimos un taller con unos sindicalistas para enseñarles a usar TikTok, ¿no? Y bueno, y alguna gente, mira, algunos sindicalistas además, algunos de ellos muy mayores, pero es que parte de lo que queremos, mucha gente me ha preguntado, bueno, Marino, ¿por qué escogiste TikTok para hacer el programa? Y lo escogí por dos razones. En primer lugar, yo empecé este programa el 12 de enero con 562 seguidores. Tengo un promedio de 1000 seguidores al mes, ¿no? Es decir, del 12 de enero al 12 de marzo. ¿Por qué empecé yo con el programa? Voy a hablar un poquitico de esta historia, ¿no? Porque bueno, en el país todos sabemos lo que pasó el 3 de enero y yo dije, esta es una oportunidad para informar. Yo pertenezco a una organización de derechos humanos que es Provea, pero yo en este programa no opino, yo informo. Por eso lo mío es un noticiero que dura unos 15 minutos, noticias de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos. Y después yo empecé con el noticiero y después le incorporé educación en derechos humanos. En una conversación alguien me dijo, Marino, pero si tú tienes todo conocimiento en derechos humanos, ¿por qué tú no aprovechas ese conocimiento y se lo transmites a mucha gente? Y dije, bueno, a partir de mañana arranco. Y así como a los 15 días de haber empezado el programa, incorporé el Aprendiendo con Marino, como le hago yo la cuña, Aprendiendo con Marino, ¿qué? Más sobre tu derecho, porque tú lo conoces, sobre las instituciones. Me he dado cuenta, por ejemplo, Pedro, y este es un detalle que te doy además, porque lo puedes usar en tu programa, que la gente, uno cree que la gente conoce las instituciones. A lo mejor mucha gente va para San Felipe y no sabe dónde queda la gobernación. No sabe dónde queda la Plaza Bolívar. No, parece mentira, es así. O sea, lo que uno cree que mucha gente conoce, no la conoce. Yo soy abogado de profesión y yo me llevo una tremenda sorpresa, pero muy tremenda, de conseguirme abogados que no saben en Caracas dónde queda el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es como si un cura no supiera dónde queda la catedral. Es decir, una cosa es que no haya tenido experiencia en el Tribunal Supremo de Justicia, que requiere una serie de características. Otra cosa es que no sepa, que viva en Caracas, que estudió en Caracas, que se graduó de una universidad en Caracas y no conozca el Tribunal Supremo de Justicia.
me pasa mucho como orientador en derechos humanos para las personas que uno atiende. A mí no me gusta mucho el término víctima, pero digamos, para las personas que son afectadas en sus derechos. Y es que tú no le puedes decir a una persona, bueno, mire, además de yo recogerle su denuncia, es bueno que usted vaya a la Defensoría del Pueblo. Ajá, ¿y qué es la Defensoría del Pueblo? ¿Y dónde queda? Y uno le dice, bueno, mira, la Defensoría del Pueblo, en el caso de Caracas, queda cerca de, muy cerca, donde está la Plaza Morelos. ¿Y dónde queda la Plaza Morelos? ¿No? Hay gente en Caracas que no conoce la Plaza Bolívar, hay que decirlo. Entonces, parte de lo que yo hago, y esto es un mensaje que te doy, porque lo puedes usar y cualquiera que haga, de los que está aquí, que haga contenido, yo creo que es importante identificar dónde están las instituciones. Lo que uno no conoce, no lo conoce todo el mundo. Lo que uno da por hecho de que la gente conoce, de verdad que a veces no la conozca. Yo siempre pongo el ejemplo, yo tuve con esto termino los cuentos, pero yo creo que es importante, que tiene que ver con esto. Yo tuve una secretaria que un día le dije que por favor me llevara una comunicación a la alcaldía de Caracas, que queda frente a la Plaza Bolívar de Caracas. Una chica nacida en Caracas, que vive relativamente en el centro de Caracas, que tenía para ese momento 22, 23 años, y me dice, doctor, ¿y dónde queda la Plaza Bolívar? Entonces, esto digo, lo doy como dato, porque por eso a mí me gusta decir, mire, te va a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo queda acá. Hice un programa sobre derechos laborales. Yo cada semana agarro un tema. Esta semana, toda la semana trabajé el derecho a la vivienda adecuada, menos hoy porque te tenía como invitado. Pero yo cada semana agarro un derecho. Por ejemplo, cuando leí las inspectorías del trabajo, no solamente dije es que hay que ir a las inspectorías del trabajo, sino que en Caracas tenemos 3 inspectorías que dan en tal sitio. Esta es la dirección, de tal manera que podamos también transmitirle a la gente dónde quedan las instituciones. Pero yo quiero no hablar contigo de las experiencias. Nos quedan 15 minutos, vamos a sacarle el máximo provecho a estos 15 minutos, Pedro. Sigamos conociendo las buenas historias de tu labor de Pedro Camino, como tú dices, progreso en medio de las adversidades. Sí se puede, hay que tener optimismo. Ahí me dice que yo soy muy optimista, a mí me gusta ser optimista y me gusta transmitir optimismo. En medio de las adversidades nosotros podemos hacer muchas cosas positivas. Y Pedro, tengo muchísimos comentarios acá. Si ustedes me ven la mirada hacia abajo, me disculpan, y es que yo hago el programa desde mi teléfono. Entonces, todas las personas que aparecen conectadas me aparecen abajo en el teléfono. Por eso bajo la mirada, pero a veces si yo toco, se va una invitación. Y como digo, tengo que cuidarme porque a veces uno manda la invitación por equivocación y alguien se conecta a sabotear. Pero tenemos muchísimos comentarios. Te escuchamos, Pedro. Es importante lo que estás diciendo de la incidencia pública, porque nos da la entrada de hablar del comité. Y mucha de la gente que estoy viendo aquí conectada, que comenta, Yalixa Briceño, está, bueno, Patti, mucha de la gente que está conectada forma parte del comité. Y hicimos una juramentación, Marino, impresionante, o sea, impresionante la cantidad de gente que asistió motivada en querer aprender de derechos humanos. Hemos estado dando formaciones de derechos humanos, oratoria, creación de contenido, redes sociales, y esto nos ha permitido conectar con mucha gente y hemos palpado que hay un buen momentum para hablar de derechos humanos y que las zonas rurales quieren aprender cómo defender sus derechos. Y dentro de todo esto hemos hablado, esto que comentas, qué hace la Defensoría del Pueblo, por qué ir a las instituciones públicas, por qué ir al Consejo Municipal. Y hicimos estas mesas de trabajo. Y bueno, para comentarte un poco en qué está orientado el comité en estos momentos está orientado en 3 ejes fundamentales. Formación en derechos humanos, ya lo hemos conversado.
y Marino está dispuesto en ayudarnos a través de Provea para la formación en documentación, denuncia y difusión, sobre todo el tema del derecho al agua. El segundo, Marino, es lograr un plan de exigencias. Y tercero, que este plan de exigencias nos lleve a la incidencia pública y poder acudir a las instituciones. Y dentro de toda esta experiencia con la creación de contenido, esto es una percepción personal, Marino, yo creo que la creación de contenido en estos momentos es el equivalente a agarrar un autobús, meter una comunidad y llevarlo a una institución para poder solventar una problemática comunitaria. Un video bien montado puede generar la solución de abrir un parque, de que la alcaldía vaya a una comunidad a tratar el tema del agua, porque hicimos el video del agua en las planetas y ya la alcaldía está empezando a visitar la comunidad para tratar este tema con la comunidad. Entonces, un video bien montado te puede permitir esto, pero sin dejar el trabajo de siempre, que es poder visitar las instituciones. Y dentro de las mesas de trabajo hemos salido con una ruta, nosotros la llamamos una ruta rural, porque busca dignificar la realidad rural. Y cada mesa de trabajo tiene un plan de incidencia. Tenemos mesas de agua, de salud, de producción agrícola, mesa laboral, mesa juventud, y muchas de ellas comparten, aunque cada mesa se realizó de manera o sea, no convivieron dentro del trabajo de la elaboración de la mesa, muchas de ellas comparten en lo importante de lo que es la organización ciudadana, poder visitar las instituciones y campañas. Entonces nos vamos con unos ejes bien importantes para promover la organización ciudadana, para promover la incidencia pública, pero también para promover campañas, tanto campañas digitales como campañas tradicionales. Y bueno, este trabajo de las mesas de trabajo la estamos construyendo en reportes por mesa para construir un informe general y presentárselo al país, Marino, presentárselo a las organizaciones y que sea una actividad donde las voces rurales se hacen sentir. Porque queremos que se hagan sentir por diversas vías, no solamente por el canal de Pedro Camino o por los canales personales de cada una de las personas que integran el comité o a través de las cuentas institucionales, sino que estas voces puedan tener nombres, puedan tener testimonios y que estas voces puedan permitir que el resto del país pueda ver la realidad rural. Solamente estamos hablando del municipio de Bolívar, pero te aseguro que lo que vamos a compartirle al país es una realidad que lo vive Guasdualito, lo vive el sur del lago de Maracaibo, lo vive en del Tamacuro, y nosotros queremos hacer este aporte al país. Así que para nosotros es un gusto, desde el comité, contar con Marino Alvarado, pero también contar con otras organizaciones. Así que les mando un abrazo a todos los miembros del comité que están por aquí, y bueno, decirles que vamos por más, porque vamos por más. Sí, sí. Ya para finalizar con tu participación, para yo darle un cierre aquí al programa, primero, darle mi felicitación a todas las personas que están conectadas. Tenemos un nivel de conexión bastante significativo. Agradecerles que estén interesadas y se hayan conectado para conocer sobre la vida del campo, pero también para conocer sobre derechos humanos. Las personas que ya llevan tiempo siguiéndome, viendo el programa, pero qué bueno, porque los días viernes yo le dedico el programa a todas las voces, y precisamente lo que busco con todas las voces es dar a conocer lo que hace mucha gente que está haciendo cosas muy positivas en el país, pero que además puede transmitir conocimiento. Por ejemplo, aquí tenía una persona que lamentablemente no se pudo conectar, pero me gustaba mucho que ella hubiese podido estar. Por ejemplo, quería orientar sobre los procedimientos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero cada vez queremos dar más conocimiento, no solamente en derechos humanos en términos teóricos, sino también en términos de procedimiento, cómo hacer las cosas, cómo resolver las cosas sencillas. Pero quería Pedro, ya terminando el programa, que vuelvas a repetir tus redes sociales
Ya nos hablaste del canal de YouTube, vuélvelo a nombrar. Si usted tiene papel y lápiz, anote, si no, anote en el teléfono. Este, cuáles son tus redes sociales y también si tienen alguna actividad programada pronto, aprovecha y anúnciala. Y bueno, y vamos para adelante, como dijeron acá, cuando dijimos vamos del programa de las 9, lo vamos a llevar a las 9:30 porque tenemos muchísima gente conectada. Dale, Pedro. Sí, bueno, primero les comento que el Comité de Derechos Humanos del municipio de Bolívar tiene redes sociales, nos pueden buscar como Comité DDHH Bolívar, nos pueden ubicar en Instagram. Por allí me dio la impresión de verlo por aquí, pero lo cierto es que no tenemos TikTok. Queda la tarea de crear el TikTok, anotándonos en esa buena recomendación de Marino. Y por Facebook nos pueden conseguir como Comité de Derechos Humanos del municipio Bolívar, así tal cual. Sí les pediría, bueno, mira, por aquí está el Comité de Derechos Humanos de Coche, qué gusto ver que hay comités por aquí. Y bueno, desde el comité... Nuestro amigo Eduardo Ocariz, que además, si usted quiere conocer de las actividades que realizan los familiares de los presos políticos, siga la cuenta del Comité de Derechos Humanos de Coche, que se ha convertido prácticamente en su canal oficial de transmisión de todas las actividades que hace el Comité de Familiares de los Presos Políticos. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, entre comités nos entendemos. Así es. La cuenta de YouTube, sí les agradecería para que puedan apoyar. Búsquenme como Pedro Hernández Oropesa, allí les va a salir el canal de Pedro Camino. Y bueno, aquellos que quieran crear contenido puedan buscar el video que tengo por allí de 5 pasos para crear contenido. Estoy totalmente a la orden, Marino, para este trabajo que están haciendo con los sindicalistas y los comités. Puedo aportar con la experiencia para que en lo poco mucho que hemos aprendido en todo este trayecto pueda llegar a otras vidas, para que más personas puedan utilizar las redes para promover buenas causas. Y bueno, mis redes personales es Hernández o Pedro. Y bueno, compartirles un mensaje es que bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados, y bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Así que Dios los bendiga a todos, y como decía mi abuela, la victoria pertenece a los que no se rinden. Así que seguimos, Marino, seguimos sin rendirnos para adelante. Bueno, ya dándole el fin a este programa. Recuerda que este programa se llama Notiderecho Marino, se transmite de lunes a viernes a las 8 en punto. Yo trato de ser puntual porque debemos ser puntuales en nuestros compromisos, es mi mensaje permanente. Y tiene un segmento que se denomina de lunes a jueves, el segmento se denomina Aprende con Marino. ¿Aprende qué? Aprende más sobre tus derechos, aprende sobre las instituciones, aprende sobre los procedimientos para exigir y defender nuestros derechos. Y los días viernes el segmento se denomina Todas las Voces, y precisamente hoy hemos tenido a Pedro Hernández en Todas las Voces, nuestro amigo Pedro Camino, difundiendo esa vida sencilla del campo y aprovechando las redes sociales. Si usted tiene la posibilidad de hacer incidencia pública a través de las redes sociales, hágalo en primer lugar de manera responsable. Es decir, aquí tenemos que ayudar a la convivencia, a la paz, no para generar divisiones, pero hágalo también para hacer las denuncias, para hacer los reclamos, cuidándolos también. Tenemos nuevos tiempos, pero estos tiempos todavía siguen difíciles. La próxima semana, como viene el 1 de mayo, yo empecé a hablar de derechos humanos en el segmento sobre Aprendiendo con Marino sobre derechos laborales. La próxima semana, toda la semana, voy a hablar de derechos laborales. Voy a profundizar algunas cosas que hablé hace ya unas 7 semanas atrás, elementos nuevos, pero si usted quiere conocer sobre derechos humanos laborales, lo invito a que de lunes a viernes, la próxima semana, se conecte por este canal. Mis redes sociales, Marino.Alvarado en Instagram. En esta cuenta de TikTok es Notiderecho Marino, pero tengo otra cuenta. En TikTok me puede seguir que es M.Alvarado. Ahí fundamentalmente
transmito videos. Por acá es que hago los programas y es la cuenta mucho más activa. Si usted tiene cuenta de X o Twitter, como todavía se le llama, es @Marino Alvarado. Y tengo un canal, esa es una posibilidad que puedes abrir, Pedro. Tengo un canal de WhatsApp que se llama Noti Derechos Marinos. Puedes abrir el canal de WhatsApp, ¿cómo es? Pedro Camino, Pedro Camino. Mucha información también corre por WhatsApp. Todo el mundo, yo creo que en este país, todos usamos WhatsApp. Entonces, te doy esa iniciativa. Si no la tienes, pero puedes abrir tu canal de Pedro Camino para seguir. Dale, Pedro. ¿Quieres Sí, dar un mensaje? sí, quiero aprovechar el espacio para comentarles que Ricardo Tarazona también realiza un matutino noticiero de 6 a 7 de la mañana. Ricardo Tarazona está aquí conectado y es parte de esos periodistas que están haciendo un Saludos, trabajo bien Ricardo. interesante en las redes sociales. Así que los invito también a seguirlos. Y con la recomendación, Marino, tengo también un canal de WhatsApp y la participación ha sido bien interesante. Así que gracias, pero te voy a tomar muchas recomendaciones y una de esas es la oportunidad de seguir haciendo live. Así que me llevo con ideas, me voy con ideas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mis estimados amigos y amigas, un placer haberlos tenido a todos ustedes, los amigos de Aroa que estuvieron muy conectados. Vamos a seguir con optimismo, vamos a seguir trabajando. Mis felicitaciones al Comité de Derechos Humanos del municipio Bolívar, toda la disposición a colaborar. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto. Yo hago un resumen que se llama La situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos. Si usted lo ve por las redes, si usted quiere contribuir a que otras personas se informen, los invito y las invito a que ayuden a difundir esos 90 segundos de la situación de derechos humanos en Venezuela. Nos vemos el lunes. Ya saben, la próxima semana, otra vez, derechos humanos laborales.